Éxodo capítulo 30 del versículo 11 al 31:17 es el mensaje que vamos a estar hoy estudiando, es el pasaje que vamos a estar hoy estudiando. Y yo he llamado a este mensaje peligro, Dios en el campamento. Peligro, Dios en el campamento. Usted sabe que la semana pasada estuve de viaje y pude visitar Celendín, y en la carretera que hay entre Cajamarca y Celendín, que dura más o menos 2 horas y media, en cada curva había una señal de advertencia. Y obviamente los que han manejado en carretera saben que no es lo mismo manejar en carretera que manejar en la ciudad. En la ciudad, hermano, tú tienes suerte si logras llegar a 60 kilómetros por hora y durante apenas un poquito de tiempo. En carretera son distancias más largas, son velocidades mayores, pero también los peligros de la vía son mayores. Y si en una carretera, en cada curva encuentras un rótulo de advertencia, es porque esa carretera es peligrosa. Tenlo por seguro. Para eso sirven estas señales que se ponen en las carreteras, para advertir que hay un cuidado, que se debe tener cuidado. Estas señales nos recuerdan que nosotros tenemos que manejar con mucha precaución. Una persona, como muchas veces ha sucedido, que no hace caso a las advertencias que hay en la carretera, que le dice que es una curva cerrada y él dice, no, ¿qué me importa? Yo voy a acelerar. ¿Sabe dónde va a terminar? En el fondo del abismo. No se puede tomar a la ligera las advertencias que tenemos. Pues lo mismo para con Dios. Dios con nosotros, lo vimos hace unas semanas, ¿cierto? Dios con nosotros, esa es una gran bendición. El tabernáculo, ¿qué representaba? Que Dios está en medio de su pueblo, que Dios está en su campamento, que Dios habita en medio de nosotros. Pero al mismo tiempo que eso es una gran bendición para el pueblo de Dios, eso también es algo que debemos tratar con muchísimo cuidado. No es cualquier cosa decir que Dios está con nosotros. Por eso yo llamé este mensaje peligro, Dios en el campamento. Así que hoy vamos a estar estudiando qué tan en serio deberíamos tomarnos la presencia de Dios. ¿Qué tan en serio nosotros deberíamos tomarnos la presencia de Dios? Y recordemos que estamos estudiando este episodio que va desde el capítulo 25, donde Moisés sube a la montaña para escuchar la voz de Dios, quien le está dando los detalles de cómo hacer el tabernáculo. Y ya estamos en los detalles finales. Aquí Dios le está enseñando a Moisés cómo tiene que ser hecho el tabernáculo. Así que tenemos varias historias. Si observa por favor en su Biblia conmigo, capítulo 30, versículo 11 de Éxodo. Entre el 11 y al 16 se nos habla de un censo y de un dinero por el rescate de los censados. En los versículos del 17 al 21 se nos habla sobre la fuente de bronce, el último elemento del tabernáculo que nos faltaba de cubrir. En los versículos del 22 hasta el 38 se nos habla de dos cosas, tanto del aceite, la unción que había que prepararse para el tabernáculo, como del incienso que se tenía que quemar. Y en los versículos, capítulo 31, versículos del 1 al 11, tenemos cómo el Señor da a 2 hombres como arquitectos para preparar todo el tabernáculo. Y en los versículos del 12 al 17 tenemos un recordatorio final sobre el día de reposo. Y aunque parecen temas muy inconexos, hay una conexión entre ellos que vamos a estar hablando el día de hoy. Nuestro primer punto yo lo he titulado
la importancia de la provisión. La importancia de la provisión. Capítulo 30, versículo 11 de Éxodo dice así: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya entre ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diera la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras almas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras almas. En esta primera porción tenemos un pasaje un poco enigmático en realidad. ¿Qué es lo que se trata acá? ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hacer un censo. ¿Qué es un censo? Ok, contar a las personas. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Aparte de registrarse, tenían que dar un dinero por el rescate. Está un poco raro ahora. ¿Y qué pasaba si no daban el dinero por el rescate? Versículo 12 nos dice que si no, va a haber mortandad entre ellos. Es un texto en realidad, hermanos, que no es muy fácil de entender. La pregunta es, ¿qué tiene que ver un censo con la muerte? ¿Por qué se asocian estas dos cosas? Y no se nos da una razón exacta de por qué Dios está diciendo esto. No se nos explica a fondo. Quizá el problema pudo haber sido el orgullo que conlleva muchas veces el censo. Usted se recordará que a una persona fue castigada por Dios por haber hecho un censo. ¿Quién fue? El rey David. Ahora, no es que el censo sea malo de por sí, sino que en el contexto de David, el censo fue hecho como una forma de mostrar la gloria que había podido alcanzar. Un orgullo, y claro, es como cuando como iglesia nos ponemos a pensar, a ver, somos tantos, vamos creciendo, y entonces nos sentimos como orgullosos, pero si en lugar de crecer vamos para abajo, ¿cómo nos sentimos? Tanto uno como la otra es mala. Está mal sentirse orgullosos como si nosotros fuéramos los que hacemos levantar la iglesia. Deberíamos alegrarnos que Dios está actuando. Pero también está mal que nos sintamos desmotivados si no hay un crecimiento. Más bien deberíamos ponernos a trabajar para que haya un crecimiento. Parece que de fondo tenemos acá una cuestión de orgullo. Y Dios da este mandamiento y le dice a Moisés que cada vez que ellos vayan a contar el número de las personas que existen en Israel, tienen que pagar un dinero por el rescate. Primero, antes de verlo, el dinero del rescate, vemos acá que Dios está al mismo tiempo haciendo una advertencia. Dios está diciendo, si ustedes no entregan ese dinero por el rescate, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber muerte. Hermano, el simple hecho de advertirlo ya es misericordia. El simple hecho que Dios advierta al pueblo
es porque Dios no quiere la muerte de su pueblo. Así que no deberíamos ver esta advertencia como una amenaza, sino como un acto de misericordia. Papá, cuando tú le dices a tu hijo, no corras con las tijeras porque te vas a morir. Pregunto, ¿eso es un acto de maldad? ¿Es una amenaza? ¿En qué espíritu se lo dices? Para protegerlo, para salvarlo. ¿Tú sabes que es terriblemente peligroso que un niño corra con las tijeras en la mano? Lo mismo está sucediendo acá. Acá no tenemos un Dios que está amenazando al pueblo. O me dan dinero o los mato. Acá tenemos un Dios que está cuidando a su pueblo. Entonces la advertencia va acompañada de la misericordia. Y siempre que Dios trae una advertencia a nuestra vida, es por misericordia. Quizá tú tienes tiempo escuchando de Dios advertencia. Recuerda que tienes que dejar de hacer esto. Recuerda que a mí no me gusta que hagas tal cosa. Dios una y otra vez te ha venido advirtiendo, advirtiendo y advirtiendo. Qué pesado Dios, ¿no? No, Dios guarde que pensemos así. ¿Cuál es el ánimo de Dios? Misericordia. Porque si nosotros no aprendemos a escuchar su voz, ¿sabe lo que va a suceder? Va a llegar el juicio de Dios a nuestra vida. El pueblo tenía que dar un rescate. Y este, hermano, queda encerrado solamente para el contexto de Israel. Nosotros no tenemos que pagar un rescate por nuestra vida. Y menos cuando se hace un censo. ¿Se acuerda que hace 2 años se hizo un censo en nuestro país? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que pagar algo? ¿Cuántos morimos? Por lo menos ninguno de los que está vivo hoy. No, porque esto estaba limitado a el pueblo de Israel bajo el gobierno teocrático de Dios. Pero hay cosas que son muy importantes para nosotros. Primero que todo, la terminología de nuestro pasaje no nos dice en sí mismo, como es normal que nosotros pensemos en un censo, que la persona es censada, en el sentido de que cuando se hace un censo, ¿dónde tiene que estar usted? En tu casa. Y es el censador el que visita tu casa. En las palabras en hebreo que tenemos acá, más bien nos da la indicación contraria. Es que los que sean de 20 años para arriba van y salen a buscar ser censados. Ahora, este censo tiene la idea de mostrar quiénes son parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que pertenecen al pueblo de Dios? Entonces se espera que haya un deseo en el corazón de todos los hombres de 20 años para arriba, de todo el pueblo, para salir de su comodidad e ir a ser censado. Y juntamente con el censo, llevar el dinero del rescate. Este salir de la comodidad nos recuerda a nosotros como creyentes que ser parte del pueblo de Dios no involucra simplemente estar sentado sin hacer nada. Ser parte del pueblo de Dios involucra un esfuerzo del creyente. Involucra que nosotros tenemos que actuar dentro de la gracia de Dios. El pueblo, juntamente con el censo, tenía que llevar medio ciclo. Y si usted se pregunta cuánto es medio ciclo son 10 jeras. ¿Le quedó claro? No,
porque no usamos ni ciclos ni jeras. Bueno, para que usted sepa, medio ciclo, el ciclo de plata del templo equivalía a unos 12 gramos de plata. Medio ciclo serían 6 gramos. Según pues lo que yo he podido investigar en internet, eso sumaría un monto aproximado de unos 12 soles. No sé si de repente Araceli y yo nos pueden ayudar con los precios actuales, ¿no? Bueno, según lo que yo investigué, más o menos estaría cerca de los 12 soles por cabeza. Ahora, ni el rico podía dar más, ni el pobre podía dar menos. ¿Por qué? Porque es un solo rescate por todos. Por todos por igual. Y dar ese rescate era haber prestado atención a la voz de Dios, de decir, yo obedezco a Dios porque le temo. Yo no me tomo a la ligera las advertencias de Dios. Si Dios ha dicho que esto va a suceder, mejor le hago caso. Muy diferente a lo que caracteriza a la vida del creyente. Muchas veces. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Señor, pero es que me gusta tanto este chico. Señor, no, yo lo voy a evangelizar y vas a ver cómo se convierte. Y luego va a venir a la iglesia y entonces me puedo casar con esta. Hermano, jovencito, jovencita que estás acá. Déjame decirte que no conozco un proyecto de este tipo y que haya terminado bien. No digo que conozco todos los casos, pero por lo menos en mi experiencia, todas las veces que he escuchado a un hermanito o una hermanita diciendo, yo le voy a traer a la iglesia para que se convierta, no conozco un caso que termine bien. Claro, al principio sí parece. Al principio, pues, parece que hay un cambio, pero a la postre no funciona. Y eso es porque no se prestó atención a la voz de Dios. En los versículos del 17 al 21 tenemos otra provisión de Dios, que es la fuente de bronce. Mira conmigo, versículo 17. Mas habló Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y en ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Acá tenemos otra provisión que Dios ha dado. En el primero vimos que Dios había provisto este impuesto, este dinero de rescate para evitar que murieran cuando se hacía el censo. Ahora, ¿qué es lo que Dios está dándole a los sacerdotes? La fuente de bronce, que más o menos sería algo así. No hay una descripción de su forma, usted la va a encontrar con 1000 formas diferentes, pero básicamente era un gran recipiente de agua hecho de bronce. La fuente de bronce es porque es de... Muy bien. ¿Cuál era el objetivo de la fuente de bronce? Lavarse. Pero no pienses en el baño que tú has tomado hoy en la mañana. Igual que la semana pasada lo digo, o ayer. No pienses en ese baño. ¿Para qué nos bañamos nosotros? Pero es una limpieza física, por una cuestión de higiene. ¿Ok? No.
ellos no estaban buscando la higiene personal, no es que el sacerdote estaba apestoso y que se bañe antes de entrar a la tienda de reunión. No, acá estamos hablando de una limpieza ritual. Recuerde que la ley va a constituir que ciertas cosas pueden hacer inmunda a una persona. Por ejemplo, tocar un cadáver hace que la persona esté en un estado de inmundicia. La inmundicia en sí mismo no es necesariamente pecaminosa, pero delante de Dios, entrar a la presencia de Dios en una condición inmunda, eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Si un judío bajo la ley comía ciertos animales, como el cerdo, entonces adquiría una posición de inmundicia. Los sacerdotes tenían que entrar a ministrar a la tienda del Señor. Recuerde que ellos tenían que cambiarle el aceite a las lámparas, tenían que quemar el incienso, tenían que preparar los panes de la mesa de los panes de la proposición. Y antes de entrar a ministrar, ¿qué tenían que hacer? Tenían que purificarse. Para eso era esa agua. Ellos se lavaban manos y pies. No para quitar los gérmenes, sino para hacerse ritualmente puros. Para que cuando entren a la presencia de Dios, ¿cómo tenían que entrar? Puros, puros. ¿Qué pasaba si no entraban puros? Mírelo en el versículo 20 y 21. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Versículo 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Si no daban el dinero, el rescate que había, muerte. Si no se lavaban las manos y los pies, ¿qué sucedía? Muerte. Vemos entonces que lo que está uniendo estos episodios son las advertencias de Dios. Son las advertencias de Dios. Dios no quiere que su pueblo muera. ¿Por qué podía morir un sacerdote al entrar al tabernáculo sin lavarse los pies y las manos? ¿Sabe por qué? Por quien estaba en el tabernáculo. Ese es el detalle acá, hermano. No iba a morir de bacterias, no iba a morir con una infección en el estómago. No iba a morir por no sé, invéntese cualquier otra excusa. El gran problema que tenían ellos, tanto en el dinero del rescate, como en el lavacro, como en esta fuente de bronce, es que están delante de un Dios. Hasta antes que Dios estableciera el tabernáculo, no había estos problemas. Porque Dios no habitaba con ellos. Pero ahora que el tabernáculo está establecido y Dios habita en medio de su pueblo, ellos no pueden simplemente vivir como les da la gana. Tienen que prestar atención a las advertencias de Dios. Hermano, nosotros cuando vivíamos en el mundo, ¿sabe lo que nos dice Romanos? Basta ya, para vivir conforme el mundo, basta ya, tuvimos tiempo suficiente. Ahora tenemos que presentar nuestros miembros como instrumentos de Dios. Ahora Dios está en medio de nuestro campamento. Ahora Dios está en medio de nuestra vida. Y nosotros tenemos que tomar muy en cuenta las provisiones que Dios hace para que nosotros caminemos en santidad, para que nosotros no entremos inmundos delante de su presencia. Hermano, ¿tú te pones a pensar cómo está la condición de tu alma durante el día?
tú te pones a pensar cómo esa mentira que dices, ese mal pensamiento que tienes, lo que hiciste con tus manos que no le es agrado a Dios, ¿te has puesto a pensar cómo ensucia la obra de Dios en tu vida? Pero si tú no tienes ni remordimiento, pecas y, bueno, ya por sí todo el mundo lo hace. Seguro hasta el pastor se tiene sus escondidas. Si tú pecas sin siquiera remorderte la conciencia, ten miedo. Porque esta vida cristiana es un gran, hermano, la vida cristiana es hermosa. Es hermosísima, es la verdadera libertad. Pero al mismo tiempo tenemos la mayor de las responsabilidades. Porque Dios está en medio del campamento. Y Él observa tu corazón. No solamente tus palabras y acciones. Él es testigo de lo que haces desde el fondo de tu corazón. Y Dios ha propuesto, ha provisto lo que nosotros tenemos que hacer. Cada día, aférrate a la gracia de Dios. Hermano, Dios nos ha dado la oración para que nosotros podamos vivir en santidad y en victoria. Pero no oramos. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros tengamos discernimiento para no caminar conforme al mundo. Pero no la leemos. No, hermano, no se aproveche la provisión. Si Dios le dijo al pueblo, den el dinero de rescate, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Dar el dinero del rescate. Si Dios le dijo al sacerdote, antes de entrar, lávate las manos y los pies, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Hermano, pon atención a lo que Dios provee, porque es para tu bien. Pon atención a lo que Dios provee. Luego, tenemos a partir del versículo 22, la importancia de la comunión con Dios. Leemos, dice, mas habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de aceite excelente, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Y con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Y así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocaren en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiese ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de su campamento. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás la parte de él
en polvo fino, molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Nuevamente encontramos advertencias. ¿Cuáles son las advertencias acá? Si tú eras un curioso que querías hacer tu propio aceite, que el mismo aceite que se había utilizado para el tabernáculo, ¿qué era lo que pasaba contigo? Cortado de entre su pueblo. Esto tiene dos posibles significados. Uno es expulsado, o el otro, ejecutado. Lo mismo sucede con el incienso. Dios dio la receta, y si tú querías olerlo, ¿qué es lo que sucedía? Cortado del campamento. Acá tenemos las dos cosas. El aceite que era usado para consagrar las cosas a Dios, para separar las cosas a Dios. Dicho sea de paso, esta es la única ocasión en la Biblia que encontramos que se unja algo, no alguien. Lo que se ungía eran las personas, pero se ungió especialmente el tabernáculo por ser casa de Dios, por ser el lugar especial que Dios había escogido en toda la tierra. Hoy en día, ¿dónde está el tabernáculo de Dios? No es este templo, ni ninguna otra iglesia local de la iglesia. Por eso nosotros no tenemos base alguna para andar ungiendo sillas y muebles y esto y lo otro. Porque lo que debería estar ungido, ¿qué es? El templo de Dios. Y el templo de Dios eres tú. Y no es la unción normal, llamémoslo así, con aceite que se te derrama sobre ti. ¿Sabes cuál es la unción que tiene el creyente? El Espíritu Santo. Nosotros en el día de nuestra conversión ya fuimos ungidos. No necesitamos que se nos ande derramando aceite. Algunos cristianos, hermanos, son como un carro malogrado. Todos los domingos van a la iglesia para que les cambien el aceite. No, ya nosotros tenemos la unción del santo. Ya la tenemos. Pero bueno, aquí entonces tenemos esto. La unción. Y luego también tenemos el incienso. El incienso es una mezcla de especias aromáticas. Que cuando tú la enciendes y la quemas, ¿qué es lo que pasa? Llena de un rico olor todo el lugar. Este incienso se utilizaba en el altar del incienso que vimos hace una semana atrás, donde se quemaba delante de Dios como una forma de adorar a Dios. Ese incienso quemado era porque se estaba ofreciendo a Dios. Ahora, ponme atención con esto. Tenemos dos elementos. El aceite que muestra la separación hacia Dios, la santidad. Y el incienso que habla sobre la adoración a Dios. El rendirle culto a Dios. Cualquiera que quisiera hacer su propia versión de el aceite o del incienso, ¿qué es lo que le pasaba? Muerto. Cualquiera de nosotros que pretenda vivir una vida santa en mis propios términos. Sí, Señor, yo creo que la vida cristiana tiene que vivirse, pero de esta manera, de esta forma. Sí, Señor, pero es que eso estar yendo a casas de oración, qué aburrido.
Mejor otra cosa, algo más interesante. ¿Qué es eso de estarse congregando entre semana? No, domingo no más. Eso basta. No, yo no quiero participar en nada más. Es más, yo quiero venir, sentarme en la iglesia, escuchar e irme. A mí no me interesa nadie más. Sigue viviendo tu vida conforme tú crees. Sigue haciendo tu propio aceite. No, yo le quiero adorar a Dios a mi manera. Para mí es suficiente con que yo, por ejemplo, en la mañana cuando me despierto y le digo, Señor, gracias, es domingo y yo tengo mi tiempo con Dios. ¿Para qué voy a ir a la iglesia tan siquiera? ¿Para qué voy a llegar a los tiempos de donde se está cantando? No, yo quiero ir, bueno, me siento ahí en la iglesia, pero a mí qué me importa lo que me estén diciendo. Síguele inventando tu incienso a Dios. Síguele ofreciéndole a Dios adoración conforme a tu manera. No, hermano, la advertencia es, no lo debes hacer conforme a lo que tú piensas. Imagínese a Moisés que de repente dice, Dios le dice, vamos a hacer el aceite de la unción. Ah, sí, Señor, yo me tengo una gran receta. Ni te imaginas la receta que ya me conozco. ¿Sabe lo que le hubiera dicho a Dios? ¿Sabes qué, Moisés? Guárdate tu receta, lo vas a hacer como yo quiero. No se trata como tú dices, se trata como Dios quiere. Nosotros tenemos que estar alertas, hermanos, porque es muy fácil comenzar a fabricar nuestro propio aceite y quemar nuestro propio incienso. No es a tu manera, ni la mía. A la manera de quién tiene que ser. De Dios. Dios nos manda en su palabra que nos congreguemos juntos. Dios nos manda en su palabra que no solamente estudies en privado, sino que también estudie la Biblia de forma comunitaria. Dios nos manda en su palabra a que nosotros tengamos compañerismo con otros hermanos de la fe. Dios nos manda en su palabra que nos apartemos de lo malo que Él llama malo, no de lo que tú llamas malo. Sí, Señor, es que no es tan malo. Quizá, no. Si Dios le llama malo, ¿qué es? Malo. Y finalmente, en el capítulo 31, tenemos la importancia de la obra de Dios. En el capítulo 31, en los primeros 11 versículos, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, anote si quiere para su próximo hijo, a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría y en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en todo artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y ahí viene la lista de todo lo que ellos tienen que hacer. Acá tenemos algo muy importante, hermano. Ya vimos que Dios provisionó una forma para que el pueblo no muriera a través del dinero del rescate y a través de la fuente. Ya vimos que el Señor dio una receta de cómo ellos tenían que consagrar las cosas y vivir para Él, y ellos tenían que escuchar esas advertencias.
Y ahora encontramos este episodio donde Dios, ¿qué es lo que está dándole al pueblo? ¿Qué le está entregando Dios aquí al pueblo? Tibio. Dones, talentos, ¿en quiénes? En esos dos hombres en particular. Dios le está dando al pueblo dos personas expertas. ¿Para qué se los está dando? Para que trabajen el tabernáculo. Comencemos con esto. Estos dos hombres, uno llamado, versículo 2, Belzalel, y el otro, versículo 6, llamado Aholiab. Estos dos hombres, Dios les había provisto de su espíritu, Dios les había provisto de sabiduría, Dios los había equipado para que pudieran hacer la obra del tabernáculo. Entonces, lo primero que tenemos acá entonces, hermanos, es que Moisés, ¿qué tenía que hacer? Para poder construir el tabernáculo, ¿a quién tenía que llamar? Ok, Dios nos ha dado a fulano y a mengano, para simplificar los nombres porque están bien complicados. Dios nos ha dado a fulano y a mengano, y lo que vamos a hacer entonces para poder construir el tabernáculo es llamar a fulano y mengano. Hermano, parece simple, pero ponte a pensar en las implicaciones de esto. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros sujetarnos a quien tiene la autoridad puesta por Dios? No, es que a mí me salen más bonitos los diseños, dijo el otro en el campamento. Yo los hago mejor que él. No, pero es que tú no eres. El llamado por Dios, ¿quién es? Ese fulano. ¿A quién tienes que hacerle caso? A ese fulano. Ellos iban a funcionar como arquitectos. Ellos no eran los que lo iban a hacer todo, sino que ellos dos iban a funcionar como los jefes, los capataces, los directores de toda la obra. Y si tú eras un trabajador de la obra, ¿a quién tenías que obedecer? A ese fulano. ¿Por qué? Obsérvalo desde este punto de vista teológico, porque Dios fue el que lo puso ahí. Esa persona allí es un regalo de Dios para ti. Y en lugar de estarte peleando con esa persona, mejor sería trabajar en conjunto con esa persona. Eso haría que el trabajo sea mucho mejor. Hermano, cuando nosotros dejemos de ver a los demás que tienen cierta autoridad, ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, ya sea en tu trabajo, no importa dónde esté o cómo haya llegado ahí. Sí, claro, es que es el hijo del dueño. Obviamente va a estar en una posición alta. Recuerda que no hay autoridad que Dios no la haya puesto. Y lo más sabio que tú puedes hacer, en lugar de estarles serruchando el piso a los demás, ¿entiendes la expresión serruchar el piso? ¿Has visto en las caricaturas cuando hay uno parado y le serruchan el piso abajo? ¿Y qué es lo que pasa con esa persona? En lugar de estarle serruchando el piso a porque tú lo haces mejor y más bonito, recíbelo como un regalo de Dios para tu vida. Y trabaja juntamente con Él. Lo mismo es en el ministerio. ¿Y por qué tiene que estarme dando órdenes? ¿Y por qué tiene que estar diciéndome esto? ¿Y por qué me tiene que...? No, hermano, recíbelo como un regalo de Dios para ti. Ahora, el segundo punto que implica esto es que este fulano y mengano, si han recibido los dones de Dios, es para que los pongan en funcionamiento. ¿Qué hubiera servido si fulano y mengano dicen, Señor, tengo este don, pero no quiero trabajar?
¿Hubiera podido salir adelante la obra? No, faltan ellos y Dios les dio algo especial a ellos. Hermanos, ¿sabías que todos tenemos dones dados por Dios? Y tú tienes una participación importante en esta obra de Dios. Así tú la menosprecies, pero no, porque mi don es que yo limpio bonito. No menosprecies el don. El hecho de que sea espectacular, por ejemplo, qué sé yo, usted sabe que los que cantan son pues a vista de todo el mundo. El que ministra, ya sea dirigiendo el culto, predicando, está a la vista de todo el mundo y pues todo el mundo quiere ser visto. ¿Quién limpió ayer la iglesia? Nadie sabe. ¿Pero está limpia? Sí, pastor, pero yo la pude haber limpiado mejor. Eso, entonces, espero que lo haga. La próxima vez, entonces, venga y límpienos la iglesia. Voy a esto. No hay don chiquito. Todos tenemos que ponerlos en funcionamiento para que la obra de Dios salga adelante. Es más fácil que estarse quejando, y es que la iglesia no avanza, y es que la iglesia no crece, y es que la iglesia no hace, y es que la iglesia debería estar haciendo esto, y es que la iglesia debería estar haciendo lo otro. Pues hermano, mete el hombro y ayuda. Pon en operación los dones que Dios te ha dado. En lugar de estar criticando, usa los dones que Dios te ha dado. Úsalos. Pero hay un punto de equilibrio. Versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, ahí está de nuevo una advertencia. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas al séptimo día, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por vuestras generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vamos a construir el tabernáculo, tenemos a fulano y mengano a cargo de la obra, vamos a trabajar. Sí, muy bien, pero todo tiene un punto de equilibrio. Ellos no podían trabajar los 7 días construyendo el tabernáculo. Uno de esos días, el séptimo día, ¿qué tenían que hacer? Descansar. Descansar no es tirarse a la cama. Reposar no es estar todo el día en el sillón viendo Netflix. Reposar da la idea de dejar de hacer tus actividades normales para tener comunión con tu Dios. Eso es el reposo. Estar en relación con Dios. Eso es el verdadero reposo. Por eso es que el día de reposo en el nuevo pacto es el domingo. ¿Y qué hacemos el domingo? Vamos a la playa, que es verano. No. ¿Para qué es el domingo? Para tomar este tiempo especial con Dios, que muchos no lo podemos tomar entre semana por el montón de ajetreos que tenemos, pues por lo menos el domingo tenemos que separarlo para Dios y para hablar con nuestra familia acerca de Dios. Dios espera que el pueblo trabaje, amén. El que no trabaja, que no coma. Pero también Dios espera que uno de los días sea separado para Él. ¿Ve cómo es una cuestión de equilibrio?
Señor, es que estamos tan emocionados haciendo el tabernáculo, nos está quedando tan bonito. Y se nos olvidó guardar el sábado. No, dice el Señor. No. Es cierto, van a ocuparse de, pero nunca se van a olvidar del reposo. Esto va para todos por igual. A veces estamos tan ocupados, hermanos, en nuestras cosas. Y yo sé que los que trabajan domingo, trabajan pues porque hay una necesidad. Yo lo sé. Pero que nunca se te olvide que es cierto, tú tienes necesidad, pero no es tu trabajo el que te sostiene. Dios usa tu trabajo para sostenerte a ti. ¿Tu sostenimiento de quién viene? De Dios. Así que, hermanos, es cierto, la obra de Dios es muy importante, pero la obra de Dios también incluye tener comunión con Dios. Estoy tan ocupado que no voy a poder leer hoy la Biblia. Estoy tan ocupado que no voy a poder orar el día de hoy. No. El trabajo es importante, pero ¿qué tienes que separar tú? Tiempo para Dios. La advertencia es que quien no separaba este tiempo para Dios, ¿qué le sucedía? Y entonces podemos ver que en ese contexto, morir y ser cortado el campamento es lo mismo. La persona moría. Hermano, ¿cuántos cristianos que se acercaron en algún momento a Cristo, su vida cristiana en lugar de crecer, comienza a decrecer? Porque el domingo siempre tienen que hacer. Siempre. Se descuida el congregarse. Hermano, en lugar de traer vida, ¿sabe lo que trae eso a tu vida? Va a ir apagando la llama en ti. Si tú eres hijo de Dios, Dios no va a dejar que esa llama se apague del todo, pero te va a llamar la atención. Y si tú eres hijo de Dios, entonces vas a escuchar la voz de Dios y vas a cambiar para poner tu vida en regla con Dios. Si tú no eres hijo de Dios, no escucharás su voz. Esa llama que pareció que había en ti, tarde o temprano se apagará y tú te terminarás alejando de Él. Nunca le conociste, nunca estuviste en Él. Hay dos opciones acá. O escuchamos su voz, escuchamos la advertencia y cambiamos, o escuchamos su advertencia y continuamos como si nada. ¿Qué vas a escoger tú? Quizás tú me digas, pero no, pastor, porque estos son juicios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos un Dios de gracia. Déjame recordarte algunos casos. En el libro de Hechos nos habla de Ananías y Zafira. ¿Qué sucedió con Ananías y Zafira? Le mintieron a Dios porque ellos venían ufanándose de haber traído el 100% de la venta de una propiedad que no están obligados a venderla. Y le dijeron, Pedro, mira, te hemos traído toditito. Pero no era todo. Ellos habían guardado para sí. Y el problema acá no es que trajeron todo, no trajeron todo. El problema acá es que llegaron mintiéndole a Dios. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Hermano, ¿te das cuenta que ese juicio nos recuerda al Antiguo Testamento? Juicios inmediatos de Dios. ¿Te das cuenta que Dios debería hacer eso en todos los casos en nuestros días, aún bajo el Nuevo Testamento? Pero por la misericordia de Dios, Dios tiene paciencia. Te pongo otro caso. ¿Te acuerdas de los fariseos?
Cuando Jesús maldijo la higuera y dijo, sécate y que nunca más haya fruto en ti, y que esa higuera representaba a los líderes de Israel que habían fracasado en su intento de hacer fruto para Dios, el Señor, bajo el Nuevo Testamento, maldijo a los fariseos. Es más, te recuerdo que en Mateo capítulo 7, versículo 20 y 21, está una expresión de juicio terrible. Escucha lo que dice. 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos vieron las advertencias y no les importó. Siguieron de frente. No, hermano. Dios nos da advertencias, pero Dios quiere que tú las escuches y las obedezcas. Decir que Dios está con nosotros es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. No sigas siendo necio. Un descuido puede ser terriblemente dañino. Cuenta la historia que en 1947 en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, hubo una explosión violentísima. 3 barcos cargados de explosivos volaron por los cielos. La explosión fue tal que alcanzó una fábrica de productos químicos. Y obviamente, explosión más químicos, un desastre total en la ciudad. Se contaron 551 muertos, más de 3,000 heridos. Cuando se hizo la investigación a ver qué era lo que había sucedido, sucedió que un marinero de uno de estos barcos le dio ganas de fumar y, ignorando la advertencia de que es un barco lleno de combustible, que nadie debería estar fumando en él, prende su cigarro, lo fuma y arroja la colilla. Un pequeñito descuido, 3,000 heridos, 500 muertos. Nuestra negligencia nos va a costar cara. Es mejor que escuche la voz de Dios. Él por misericordia te está diciendo, te está hablando. Escúchale, hermano, escúchale.